Arturo Castro Lastra, a 5 años de su partida, don Rafael Castro Torres, ¿estará descansando? En el que mantuvo el control de toda la familia, ¿sí? No creo que esté muy satisfecho con los resultados que han estado ocurriendo después de su partida, pero ciertamente él forjó una gran familia, y una diversidad de criterios que nos traen ahorita en una serie de arreglos y bueno, yo creo que sí está en paz porque confía en que todo su legado va a estar bien cimentado, va a quedar bien colocado, Lalo. Arturo Castro, ingeniero, ¿verdad? Ingeniero mecánico, Ingeniero mecánico. ¿Dónde estudió? en el Tecnológico de Monterrey, Lalo. ¿Usted fue reconocido por don Rafael Castro Torres como hijo? Definitivamente, mi padre acudió con cada uno de mis hermanos, tengo 3 hermanos, acudió a hacer el registro, firmando con su pluma morada, que tú sabrás el poder que tenía para identificar y darle seriedad a sus asuntos. Sí, fuimos reconocidos por él y nos dio vida, nos dio la vida de familia que nos merecíamos. Tú eres hijo de Lucía Lastra Chirinos. Es correcto, mi Sí. madre Lucía Lastra. ¿Tus hermanos? Mis hermanos es Laura, Oscar y Alfredo. Somos 4 hijos, 4 hermanos, hijos de mi madre. ¿Cuántos hijos reconoció don Rafael Castro Torres? ¿O cuántos son los que tienen el reconocimiento legal de él? Que tú tengas. Mira, mi padre era una persona responsable, Lalo. De alguna manera, por por las circunstancias, hay gente que aunque puedo considerarlos hermanos, no tuvieron los alcances que tuvimos nosotros, pero ciertamente mi padre dejó, yo creo que por ahí unos cuantos más. La disputa, que podríamos llamarle, por lo que dejó el señor Rafael Castro Torres, está entre 2 familias. Y pues con mucho respeto yo menciono a los otros hermanos, bueno, son 7 hermanos creo, de ustedes, por parte de su papá, con los quienes está esta disputa, estas diferencias por el tema de la herencia de don Rafael Castro Torres. Sí, mira, Lalo, mi padre tenía el deleite de pasar el tiempo con nosotros, el tiempo de calidad, aunque de alguna manera, pues él se refugiaba en sus tiempos inactivos, pues en su casa. Pero pasó gran tiempo, todo el tiempo disponible que tuviera para salir de viaje con nosotros, organizar los eventos familiares. Era un hombre maravilloso que podía administrar su tiempo, que podía administrar sus responsabilidades, ¿sí? Y que cumplió plenamente con la crianza, en este caso de nuestra familia, siempre estuvo presente. Y ustedes, obviamente que al platicar contigo, Arturo, te refieres a la familia Castro Echeverría y a la familia fuera de matrimonio Castro Lastra, donde ya han mencionado a tus hermanos, donde ya sabemos que en una familia, en la otra familia son 7 hermanos. Pero yo quisiera que nos platicaras un poco. Ya nos has dicho que sí hubo una convivencia constante, frecuente, entre ustedes y su papá. Estuvo en los momentos importantes de la vida de ustedes, don Rafael Castro. Es correcto. Mi padre, mientras él tuvo lucidez, él gobernó plenamente a la familia. Y estoy hablando la familia de Rafael Castro Torres, ¿sí? Llámese la que estaba en una dirección o en otra. Él tenía pleno conocimiento y alcance y dominio sobre las
voluntades de toda su familia, ¿sí? Hasta que fue demereciendo su estado de salud, en el cual fue perdiendo, pues fue quebrantado en su voluntad. Oye, él murió hace 5 años, en febrero, ¿no? Es correcto. En febrero. Él murió en febrero, en el mes de febrero. Creo que ya es el momento de empezar a abordar el tema a unos años. ¿Hace cuántos años que don Rafael Castro Torres, él murió hace 5, pero en qué momento ustedes dejaron de tener contacto, comunicación con él? Bueno, mira, fue gradualmente, Sí. fue una etapa de transición que empieza en el año 2010. Mi padre empezó a perder voluntad a raíz de los etapas de riesgo que hubo en aquellos años de secuestro. Sufrió 2 secuestros, y luego eso deteriora su estado, pues, de ánimo, decae un poquito, y pues la misma situación de la edad pues provocó riesgos, que en uno de ellos tuvo accidentes. Él perdía el equilibrio, algo así como hidroencefalia, que le causaba mareos y perdía el equilibrio, y una de esas situaciones hizo que ya cuando volvió del hospital, pues ya no fuera igual, fue quebrantado en su voluntad por la cuestión de la salud y por la cuestión de la delincuencia. ¿Cuántos años hace o en qué momento a él le diagnosticaron algunas enfermedades o patologías como Alzheimer, Parkinson y demencia senil? Mira, Lalo, hay una etapa muy notoria en el desempeño emprendedor de mi papá. Yo ubico que fue en el año 2015 cuando se congregó todo ese cúmulo de situaciones médicas, circunstanciales, de seguridad, y luego la propia situación senil de él, sumado con los padecimientos que la familia con la que él vivía trataron de ocultar. ¿Okay? Entonces eso fue en el 2015. A raíz del 2015 hasta su muerte en el 2018, él estuvo encuartelado, estuvo retenido en su casa. ¿Pero hicieron algo ustedes para ver a don Rafael Castro? ¿Verlo en vida? Mira, yo en lo personal era el colaborador número uno, aparte de ser su hijo. Yo llevaba asuntos de personales de él, que provocaba o me asignaba para surtir los materiales, refacciones de los ranchos, ¿sí? De los ranchos de las difusoras. Participé en los proyectos de modificación de las estaciones de radio, de las 3, convirtiéndolas de AM a FM, instalando los transmisores auxiliares, los principales, mantenimiento de antenas, todo la cuestión del aspecto radiofónico. Yo administré esas situaciones, independientemente de los encargos personales, para que los ranchos y las otras empresas tuvieran continuidad. Entonces, yo participé muy cerca de él, lo conozco, o sea, estábamos unidos todo el tiempo. Tenía mucha preferencia hacia mi persona, y bueno, pues esa es la situación. ¿Y legalmente ustedes hicieron algo para poder ver a don Rafael Castro Torres en vida? Bueno, cuando él decae en su ánimo, en su etapa senil, en sus enfermedades, en el 2015... ¿Hay diagnósticos médicos que avalen lo que usted está diciendo? Es correcto, hay profesionistas, o sea que él, certificados, especializados, que lo atendieron. O sea, desde el 2015 él ya enfrentaba esta serie de problemas de salud. Él empieza a padecer situaciones que yo le llamo la etapa de transición en el 2010. Y yo pregunto porque de alguna forma a esto deriva lo que sucedió al momento de que realizara su testamento, supuestamente, y que se empezara a hablar y a disputar el tema de la herencia de don Rafael Castro Torres. O sea, una persona, yo le pregunto a usted, una persona con mal de Parkinson, Alzheimer, demencia senil,
diabetes mellitus tipo 2. Le mermaron la salud. A partir del 2015 se fue viendo más dañado. Es correcto, Lalo. Sí. Mira, vamos a ubicar. En el 2010 él empieza con esa etapa Sí. de decadencia Sí. que se acentuó definitivamente en Así, el 2015. 2010, sí. En el 2015 él se aparta de la actuación profesional o emprendedora de los negocios, dejándonos a cargo a sus hijos. Y del 2015 al 2018 estuvo retenido, bajo el argumento de la atención médica en su casa. ¿Sí? En ese inter de 3 años, del 2015 al 2018, nosotros interpusimos una petición ante la autoridad para poderlo ver, porque los negocios del lado de nosotros que estaban asignados estaban sin cabeza, y había un celo de familia que dividía la prosperidad de los negocios. O sea, vamos a dar cuenta que nos hayan abandonado en ese sentido. O sea, que a ustedes los hicieron a un lado. Sí, el comportamiento fue tal. Por parte de sus que nos otros hicieron- hermanos que tenían el control del cuerpo físico del señor Castro. Sí, mi padre pierde voluntad para dirigir, voluntad para inclusive desplazarse. Entonces él es retenido, y entonces la familia Castro Echeverría empieza a tomar control de lo que estaba a su alcance en ese momento, a excepción de lo que mi papá nos había legado a mis hermanos y a mi madre, ¿sí? Entonces esas partes que estaban todavía consignadas como autoridad legal a Rafael Castro Torres dejaron de ser atendidas por un celo familiar que nos mantuvo con absoluta independencia de mi padre, y ante lo cual nosotros promovimos un juicio de interdicción con el afán de recuperar a mi padre, de obtener dirección de trabajo, de continuar con las empresas que nos había dejado a cargo. ¿Ok? Sí, el estado de interdicción quiere decir que ustedes tengan derecho a visitarlo, a verlo, a dialogar con él y a cuidarlo incluso. Y a cuidar de sus intereses y de él también. Así es. Es como la custodia compartida. Y en este proceso, no sé cómo se le llame, ¿qué dijo el juez o la autoridad competente? Bien, mira, dada la situación de decadencia de mi padre, la familia tomó control de sus responsabilidades, y a su conveniencia de ellos nos mantuvo alejados de toda comunicación. Entonces, como se inició un procedimiento legal desde entonces, por la cuestión de la interdicción, que implica que teníamos el derecho de compartir con él su tiempo, ellos se abocaron, la familia Castro Echeverría se abocó a retenerlo por su cuenta, ¿sí? y a aislarlo de nosotros, aun y cuando existe un registro legal de que él acudió al juzgado civil, porque fue citado por nosotros ante la petición, ante la autoridad que hicimos, fue citado, lo llevaron casi cargando, ¿sí? Y lo sentaron ante el juez para responder a la cita que tenía, y pues él lo único que hizo fue balbucear respuestas. O sea, las preguntas que le hizo el juez fueron respondidas por él de un modo completamente inaudible. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue en el 2017. 17. Él muere en el 2018. Y entonces, ¿el testamento? O sea, es lo que yo quiero que, en resumen, Sí. Hay gente interesada en el tema. Sí, Creo que fue un hombre que se forjó, que creó fuentes de empleo, fue un exitoso empresario, sí. le llamamos el magnate de los medios de comunicación en Ciudad Valles, cuando su cuna era de un hombre campesino, oriundo allá de Portancangüí de Santos, tengo entendido, Sí, don sí, Rafael Castro Torres. O sea, logró hacer una gran fortuna a base de trabajo. Pero ¿qué pasó con por qué dicen que fue un hombre millonario que terminó pobre? Claro. Y sí, en el aspecto económico. Sí. Yo observo lo siguiente, Lalo. Mi padre sí fue un hombre exitoso, fue un hombre visionario, emprendedor, con éxito, que logró amasar
una fortuna incalculable, incalculable porque ni él sabía lo que tenía, y así lo manifestaba. Fue el hombre más rico de la Huasteca Potosina. En su momento, Sí. sí. Y exitoso, Sí. emprendedor, en el ámbito de turismo, en el ámbito de transporte, en el ámbito minero, radiofónico. Él incursionó en todas las situaciones. Tuvo empresas actividades. fuera del país. Es correcto, es correcto. Hablamos de... Exportación de frutos cítricos que hacíamos a los Estados Unidos, algo de inversión extranjera, Sí. en la bolsa, en bancos, sí, su pasión, por los carros antiguos también, que más adelante podemos comentar de eso. Sí. Sí, pero ¿Qué pasó con esa colección? De una vez, ahorita antes de que continúes, ¿qué pasó con la colección de esos carros que todos nos quedamos con el sueño, con el deseo, con la ilusión de un día conocerlos, así, de verlos, tocarlos? Eran vehículos de no sé qué, cuántos años, Sí. que nos decían, ahí hay tantos vehículos de colección del señor Castro. Es correcto. Sí. Y creo que nada más salieron a exhibirse al público una vez. Una vez en un festejo de la estación de Radio Panorámica. Exactamente. En una feria, sí. Y yo no lo recuerdo, o sea, yo no sé cuántos años Sí. hace que pasó eso. Sí. Pero, a ver, ¿qué pasó con esa colección? Así en 30 segundos, dime. Sí, bueno, esa colección forma parte del acervo hereditario del cual dispusieron de una manera arbitraria la familia inmediata. ¿Los vendieron? ¿O están en algún lado? Fíjate que me topé uno de los vehículos en la ciudad de Monterrey, es decir, que lo vendieron. Entonces, han estado comercializando. Algunos de ellos de la familia tienen... ¿Cómo cuántos eran vehículos de colección? Híjole, Lalo, mira, es que se clasificaban, había vehículos de carga que formaban parte del origen de Transportes Vencedor, había vehículos de trabajo que también estaban como antiguos ahí en su patio. ¿Una antigüedad de 100 años Sí, los vehículos? Y había, sí, había de 1904 a la fecha. Una cuestión así que quiero hacer notar. Mi padre nunca vendió un vehículo de su uso, todos los tenía. Entonces, imagínate, el que usó en 1957 lo tenía, aunque fuera en partecitas o algo, y entonces él destinó un lugar en su casa para conservar los vehículos. Yo tuve la oportunidad de subirme a la Chevrolet verde. La Chevrolet verde. Fue la última, ¿no? No, esa es una Ford verde. Digo, la Ford verde. Sí, por ahí fue la traen, última. Por ahí la traen de Maltarante. Bueno, ya platicamos Sí. un poquito de la colección de autos que tuvo durante toda su vida, Sí. desde 1904, vaya. Él murió ¿a qué edad? Mi padre tendría 87 años. 87 años. Sí. Bueno, a ver, tras su fallecimiento, ustedes perdieron comunicación, e incluso aún con vida, hubo una orden judicial que no se respetó, Es de acuerdo a lo que ustedes me platican. Lalo, el juicio de interdicción Sí. llegó a tal punto en que ellos negaban por cualquier justificación inaceptable que nosotros lo viéramos, al grado tal que el juez ordenó la visita de peritos y autoridades a su casa para constatar el estado de salud de él y entonces ejecutar en sí la parte final de la interdicción, que era pues que tuviéramos contacto con él. Sí, pero pues él fue sacado de su casa para que no se llevara a cabo esa visita. Fue internado en un hospital donde Finalmente él murió. donde murió. Bueno, y en esos años que él del 2015 al 2018 que él muere, cuando ya se empeoró su estado de salud del señor Rafael Castro Torres, yo me recuerdo que su firma era muy particular. Bueno, la firma de mi padre, él no Además de firmaba ser color morado. color morado, era un lío conseguirle las plumas, los bolígrafos morados, porque él no firmaba nada si no era morado. Llegó la situación de que los bancos y las instituciones pues exigían que fuera con firma azul y firma azul, inclusive ya no querían ni la negra, y a él le dispensaban esa situación porque Porque era don Rafael Castro Sí, Torres, y- porque se les iba un cliente. exactamente. Entonces a él le dispensaban eso, lo pasaban por alto. Y resulta que dentro de su enfermedad, llegó el momento en que el Parkinson llegó a afectar su motricidad fina,
y su firma fue rechazada muchas veces porque la enfermedad no le permitía firmar. Eso alrededor del 2015, 3 años antes de su muerte, él ya tenía esa deficiencia física derivada de los males que le aquejaban a él. Bueno, ¿nos podría resumir entonces el tema ahora sí de la herencia? Lo que me digas, pregúntame. A ver, ¿en qué momento se dan cuenta ustedes de los que para ustedes no había nada? Para los hijos Castro Lastra no había nada. Ni un centavo y ni un centímetro cuadrado. Esa es una expresión mía, ¿sí? Yo se lo argumenté a la familia. ¿Cómo es posible que Rafael Castro Torres, una persona responsable con la familia, porque era la familia, ¿sí? No haya dejado un centavo ni un centímetro cuadrado de todo su legado a la familia Castro Lastra? ¿Sí? Eso yo se los cuestioné. ¿Por qué dices que fue un hombre millonario que murió pobre? La gente dice eso y yo lo puedo justificar. A mi papá lo despojaron de todos sus bienes antes de morir. Hay un documento, un par de documentos donde hacen parecer que él obsequia, dona, se deshace, se desprende de sus bienes a favor de la gente que lo cuidaba. ¿Ok? O sea, él se fue sin una tarjeta, una cuenta bancaria con un peso. Es correcto. Sí. Él hizo, la familia hizo figurar. Sí. Él murió en un hospital en el 2018, en privado aquí de Ciudad Valles. Sí. El momento en que ustedes dicen, no nos dejó nada, okay, ni un centavo, ni un centímetro cuadrado. Ok, a ese tiempo yo sí te puedo decir, porque hemos llegado a un punto en que casi ya los alcanzamos. Después del 2015, antes de morir, la familia con la que él vivía, empezaron a manipular documentos, firmas, propiedades, cuentas, todo bajo la autoridad de ellos, sin compartirnos nada. Recuerda que mencioné que las empresas asignadas a la familia Castro Lastra, que eran principalmente la estación radiodifusora Radio Panorámica y Transportes Huasteca, ¿sí? Esas fueron aisladas de los beneficios que existían cuando mi papá tenía razón. ¿Ok? Entonces, a partir del 2015, ahora observo que se fraguó un procedimiento para despojarnos a nosotros, Castro Lastra, la familia Castro Lastra, de todos los bienes o de los beneficios que tuviéramos derivado de mi padre, ¿no? Entonces, ahora sí que hubo cargada al lado de ellos, tratando de ignorarnos, y pues así fue. Se aliaron con fedatarios que no son de aquí de Ciudad Valles, con una fedataria de aquí cerca, de Tamuín, para fraguar esos instrumentos que les dan el beneficio a ellos del dinero, de las propiedades y de todo el acervo hereditario de mi papá. Pero ¿cómo fue que lograron obtener este beneficio de quedarse con la herencia del señor Castro? Si don Rafael Castro, de acuerdo a los certificados médicos y diagnósticos que usted me está comentando a mí, ya enfrentaba deterioro en su estado de salud y que ya no, por su estado mental y físico, ya no podía firmar documentos. Sí, mira, hay un proceso y en su momento va a haber más detalles de esto, Lalo. Todo eso está en proceso legal de ser, pues de ser notificado, sí, públicamente. Ya una vez vamos a dar bien los detalles, pero aquí la situación es, yo observo que ellos a partir del 2015 empezaron a fraguar todo este procedimiento que terminó, empezaron a terminar ellos cuando nosotros interpusimos el juicio de interdicción, meses antes de la muerte de mi papá. Es infantil, es ilusorio saber que mi papá, que siempre manifestó que no iba a dejar un testamento, así lo decía, que manifestó que decía, hijos, ustedes arréglense, ¿sí? Esa era su voluntad de él,
que haya un testamento meses antes de la muerte de él, cuando él tenía un cúmulo de enfermedades crónico-degenerativas que le impedían tener conciencia del dominio de sus actos legales. Entonces, todo eso que ocurrió en 3 años, pues fue una manipulación de la voluntad de mi padre, que benefició exclusivamente a los que estaban con él y se quedaron con sus cosas. Claro. Aquí me muestra documentos de todo lo que ya nos ha platicado en esta mañana, aquí en este espacio, en esta charla. Y aún creen que haya... ¿Por qué tardaron 5 años ustedes en empezar por la vía legal a pelear lo que consideran que les corresponde? 5 años, porque él murió en el 18 y estamos en el 23 y tengo entendido que apenas están en la presentación de denuncias penales y civiles en este momento. Sí, mira, Lalo, recordemos que en tiempos de la pandemia las atenciones públicas y privadas se limitaron a un 30%. Eso provocó que nuestros trámites, que empezaron el día que murió mi papá, el día de su muerte, aún y cuando ya estaban ellos protestando la disolución de las sociedades y mancomunidades que crearon, entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de todo el avance que habían tenido en esos 3 años. Y ahorita, ¿por qué 5 años después? Pues porque es el tiempo en que los hemos alcanzado. Ahorita estamos en igualdad de exposición de reclamos, ¿sí? Ellos no reclamaron nada, pero a nosotros nos tomó 5 años alcanzarlos para confirmar el cúmulo de pruebas y de situaciones que tenemos que evidenciar para reclamar lo que es de nosotros. Hay un certificado médico que es importantísimo en esto, sí, en este tema. Un certificado médico que puede echar abajo el testamento que supuestamente dejó el señor Castro Torres ante una federataria, ante una notaria pública. Ya. Lo más increíble es que en un día, 17 de mayo, hacen figurar que mi padre se levanta en la mañana con el deseo de hacer un testamento, llama a una notario que no es de su preferencia ni de su planta de asesores notariales, en un lugar que no es de aquí en Ciudad Valles, cuando nunca había él hecho trámites ante ellos. Entonces ese día 17 de mayo él se levanta, hace figurar eso, la notario aparentemente le dice, oiga señor, necesitamos un certificado médico. Mi padre obtiene un certificado médico el mismo día y el mismo día se registra un testamento de tantas propiedades como tú lo dices, de una manera incompleta en el protocolo notarial para hacer eso. O sea, esa es una cuestión fantasiosa. O sea, en un día. Si tú para sacar placas de tu auto, o sea, ¿qué tienes que hacer? Nomás pierdes medio día en sacar copias y juntar los pagos y el dinero. ¿Sí? ¿Me podrías decir las placas de tu auto? No. ¿No? Imagínate en el Yo estado, no. bueno, sí. de tu auto, el número de registro público vehicular, no. Entonces, ¿cómo una persona de 86 años, ¿sí? iba a recordar los detalles y colindancias de 59 predios y otro tanto de bienes, ¿verdad? Para citarlos en un testamento. Oye, pues bueno, impresionante. Arturo, muchísimas gracias. Lalo, aprecio el espacio, aprecio el criterio que se puedan formar, el ciberauditorio que te sigue. Te felicito por pronunciar la marca Radio Panorámica, Lalo, éxito, y confío que la gente que nos está escuchando se forje un criterio proactivo, en vías de que podamos solucionar nosotros como familia estas situaciones. ¿Hay algunos hermanos de la familia Castro Echeverría con quienes tengas algún tipo de relación? Bueno, son hermanos, pero sí, al menos una llamada. Fíjate que como yo formé parte del emporio de empresas de mi papá,
Entonces yo tenía un cargo asignado que me permitía tener contacto con al menos dos de ellos, sí, directo, Sí. directo porque nos complementábamos, mi actividad complementaba la situación de ellos, pero era porque mi papá gobernaba la situación de familia, ¿sí? Ahora que no está, pues evidentemente no hay simpatías por parte de ellos. Así es. Pues bueno, Arturo Castro Lastra, muchas gracias.